Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de hoy vamos a ver del 13 al 14. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es que estamos en el punto número 9 y lo he dividido por algunos puntos, es que hemos sido escogidos para salvación. Amigo y hermano, hemos sido escogidos para salvación. Somos parte de ese pueblo escogido que ha sido salvo, ¿verdad? De parte de Dios. Porque tú y yo, si hemos decidido poner nuestra fe en Jesucristo, entonces somos salvos, conocemos al Señor y tenemos la dicha de poder saber a dónde vamos a ir cuando vayamos a morir. Entonces sabemos que vamos a ir al cielo, a la presencia del Señor. Entonces lo primero que te quiero hablar en este día, ya es el último mensaje de esta serie de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es que somos escogidos para salvación. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 14. Voy a ir a mi Biblia para también estar leyéndolo ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13 al 14. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, después de haber hablado de las señales de la segunda venida, del tema del anticristo, de la manifestación del hombre y del pecado, acuérdate que hay el presente algo que lo detiene, ya hablamos todo eso, y acuérdate que en aquel tiempo, pues Pablo habla este mensaje al pueblo, a los tesalonicenses, diciéndoles: oigan, no se preocupen, van a ver estas señales que van a anticipar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas señales son las que ya hemos visto durante semanas atrás, que el anticristo se va a mostrar, el hombre de pecado, el hijo de perdición, este hombre se opone a todo lo que es objeto de culto. Dice, al presente hay algo que al presente lo detiene, la cual ya vimos, es el Espíritu Santo que está obrando en la iglesia, en los cristianos, que detienen la maldad en este mundo, al menos en este tiempo todavía. Entonces, todo eso está Pablo hablando, que tengamos cuidado y que no seamos engañados, porque algunos van a ser engañados, los cuales van a ser condenados porque no creyeron a la verdad. Y entonces Pablo en este versículo 13 y 14 dice: pero nosotros, en otra versión dice, así, o sea, recordando este tiempo, dice: pero nosotros debemos de dar gracias a Dios. O sea, como que después de todo lo que dije, acuérdate de esto: pero nosotros debemos de dar ¿qué? Dar gracias a Dios. Y Pablo en este versículo está dando gracias por los tesalonicenses, porque habían sido escogidos para salvación, los cuales ellos ya eran salvos. Entonces, de esta manera Pablo le está dando un tanto de esperanza a los tesalonicenses, y de manera que les decía: oye, debemos estar agradecidos con Dios, debemos estar bien con Dios, debemos estar contentos porque tenemos esta salvación por Dios. Entonces, me pregunto un poco, o sea, si dijeras: bueno, ¿por qué tengo que dar gracias? Bueno, pues vamos a ver por qué Pablo daba gracias, o por qué dice los salmos que debemos de dar gracias. Por ejemplo, debemos de dar gracias a Dios porque Pablo alguna vez lo dijo: gracias a Dios porque no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Hermano, tú y yo agradecemos por eso, agradecemos a Dios porque le decimos: Dios, yo tengo salvación en Cristo, estoy agradecido con eso. Mira, Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, piénsalo, ¿no es sentido de agradecimiento eso? Si tú y yo ya vimos lo que es Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12, te vas a dar cuenta que habla de perdición, del hombre de pecado, el hijo de perdición va a estar actuando. En aquel tiempo no vas a querer estar, no vas a querer habitar, no vas a querer vivir en medio de tribulación, de maldad, de que haya gente que se levante y diga: yo creo en Dios, pues es muerte segura. Entonces,
Tú y yo debemos dar gracias a Dios porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces, eso nos debería hacer contentos, nos debería hacer tener un corazón agradecido. Pero además, Pablo también decía en 2 Tesalonicenses que él agradecía por sus hermanos que seguían firmes. Mira, 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces Pablo también agradecía, no solamente agradecía porque ya no recibía la ira de Dios, sino la salvación, sino agradecía porque otros hermanos también estaban firmes como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hermanos, es un buen momento también agradecer por otros hermanos que han seguido firmes. Y para mí es una bendición ver hermanos que en medio de este tiempo, de esta pandemia, de esta dificultad, siguen estando firmes. Nos ha tocado, hemos hablado por teléfono con algunos de ustedes, nuestros hermanos de nuestra iglesia, y nos anima a saber que siguen en el camino, siguen animados, siguen en el evangelio. ¿Cómo es posible que haya personas que estén desanimadas y dicen, es que ya no puedo ir a la iglesia? Oye, no, la iglesia no somos cada uno de nosotros. Es que no puedo ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No puedes tú orar en tu casa, no puedes tú leer la Biblia en tu casa, no puedes estar tú teniendo esa relación con Dios. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por ver a otros hermanos que se mantienen firmes. Y por eso puedo agradecer a Dios. Agradecemos a Dios porque también agradece a Dios porque tú estás firme en el evangelio y sigues avanzando, sigues creyendo porque tu fe no es la misma de hace años. Tu fe a lo mejor ha crecido. Agradece a Dios por eso. Dios, gracias porque a lo mejor puedes decir porque quizá otros se han alejado del evangelio, pero tú sigues creyendo en él y sigues estando firme. Imagínate, ¿cómo no va a ser estas palabras de agradecimiento por aquellos que van a vivir ese tiempo viendo el anticristo? No es sentido de agradecimiento decir, Señor, gracias porque a mí no me has puesto para ira, sino para salvación. Porque creemos que la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación. ¿No puedes agradecer por eso? Pero también podemos agradecer, ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. El Salmo 107, versículo 1, la palabra de Dios dice, Salmos 107, 1, dice, lo puedes leer ahí en tu casa o si no, no lo tengo aquí para que también vayas a la Biblia, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No podemos agradecer a Dios también por su misericordia, porque Dios es bueno. ¿No te parece que eso es sentido de agradecer a Dios? Pero también, amigo y hermano, podemos agradecer a Dios. Y de hecho, Él nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, dice la palabra de Dios, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Aquí la palabra dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Agradecer a Dios. Y estamos hablando, o sea, si casi siempre este versículo lo hablamos diciendo entrar a la casa de Dios con acción de gracias, estar agradecido, venir a la iglesia con un sentido de agradecimiento. Pero yo me pregunto, o sea, la casa de Dios es el cielo, donde Él se sienta, donde está su trono. ¿No entraremos a los cielos también agradeciendo a Dios? Por eso Pablo agradecía. Y decía, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Decía, hermanos amados, ¿cómo Él agradecía por otros? Agradecía por ellos porque ellos tenían la salvación. Ellos sabían a dónde iban a ir cuando murieran. Pablo agradecía por los tesalonicenses porque ellos habían sido escogidos para salvación. Escogidos para salvación desde el principio. Y esto me recuerda, si tú estuviste con nosotros en la serie de Gálatas, Pablo decía que él había sido escogido desde el vientre de su madre. Ahorita en 2 Tesalonicenses 2:13 al 14, Pablo está diciendo que fuimos escogidos no solamente desde el vientre de nuestra madre, sino desde mucho antes, desde el principio, para salvación. Amigo y hermano, fuimos elegidos desde el inicio de los tiempos. Y eso, ¿sabes qué me habla? Me habla de la soberanía de Dios.
del cuidado de Dios, del control que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre todo nuestro alrededor, aún de nuestra salvación. Que ya fuimos elegidos nosotros desde el principio para obtener esta salvación que es por medio de Cristo. ¿No te gozas por eso? Son palabras que probablemente tan pequeñas, escogidos para salvación, pero nos habla de un plan tan grande de redención de Dios para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Palabras tan pequeñas, fuimos escogidos para salvación, pero nos hablan de un plan tan majestuoso de redención de Dios por nosotros. ¿Te parece? Un plan tan grande. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 4, 19 al 21, ¿te acuerdas del versículo? Nosotros le amamos a Él, ¿porque qué? Porque Él nos amó, ¿cómo? Primero. El Señor nos amó primero. Él nos amó primero, o sea, Él nos escogió desde hace mucho tiempo. Él sabía que tú y yo íbamos a ser salvos, sabía que tú y yo nos íbamos a acercar al Señor. Él nos amó y nosotros le amamos, pero no le amamos simplemente, nosotros le amamos a Él, pero realmente Él nos amó primero. Y como a veces viene la tendencia de renegar en contra de Dios, ¿te ha pasado? Maldecir, molestarte en contra de Dios. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué estas dificultades? Cuando Él nos amó primero. Aún en nuestros pecados, aún cuando estábamos en nuestros pecados y nuestras maldades, Pablo dice que fuimos escogidos para salvación. Aunque aún con el estilo de vida que tú y yo teníamos antes de Cristo. ¿No te parece eso genial? Grandioso, maravilloso. Pero sabes, el Señor no nada más nos escogió para salvación, pero nos escogió para salvación, para santificarnos. Segunda de Tesalonicenses dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios, segunda de Tesalonicenses 2:13, respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu. Amigos, hermanos, la salvación y la santificación vienen muy juntas, vienen pegadas. Yo no puedo decir, soy salvo, pero no me santifico. No puedo decir eso. No puedo yo decir, yo tengo salvación y puedo cometer todos los pecados del mundo, al cabo ya soy salvo. No es así. La salvación y la santificación van pegadas, las una con la otra. Los que pretenden ser elegidos, pero carecen de evidencias de santificación, o sea, es decir, ¿sabes qué es santificación? Separación del mundo y enfocarnos en Dios, se encuentran en un terreno inestable. No podemos ver si se elige a una persona, pero podemos ver si están santificados. No podemos ver si una persona es salva. No hay una calcamonía, un logotipo donde tú y yo traigamos, soy salvo, ¿verdad? O sea, incluso hay playeras, ¿verdad? Tú te has fijado, soy de Cristo y no estoy criticando esas playeras cristianas, yo de repente las he usado o las he usado, no pasa nada. Pero es muy diferente se puede ver más una persona que está santificada a una persona que es salva. De otra manera, los frutos de una salvación es la santificación. Entonces, tú y yo no podemos decir, soy salvo, pero no me santifico. No busco de Dios. No me enfoco en agradar a Dios. Eso no existe. Pero tampoco podemos decir al revés. Yo me santifico, pero no soy salvo. Entonces, eso sería simplemente religión. Eso sería simplemente obras. Por eso digo que la santificación y la salvación deben de ir juntas. Pablo hablaba, por eso Pablo decía en este versículo que fuimos escogidos para salvación mediante la santificación del Espíritu. Con esto me acuerdo este versículo de Romanos que muchas veces se repite y se dice a los hermanos, dice,
Por lo tanto, lo puedo ver aquí más grande, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, lo estoy leyendo en una versión diferente en la NTV, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Alguien dirá, sí, yo me sacrifico a Dios dando mis diezmos. ¿Qué más? Le entrego sacrificios, le entrego dinero, le entrego mi casa. Sí, pero tu vida está santificada. Tu vida es una vida que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas, dice ahí. ¿Se fijan? Eso es santificación. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que los transformen en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿sabes qué más? Y perfecta. Esa es la verdadera santificación. Y amigo y hermano, las dos cosas van juntas, salvación y santificación. Pablo dijo, ustedes, los tesalonicenses, habían sido escogidos, dice, para salvación por la santificación. Hermano, no puedes simplemente decir, yo tengo una vida buena, y hay mucha gente que dice eso, yo tengo una vida buena, y me porto bien, y tengo buenas obras, pero ¿eres salvo? ¿No te acuerdas cuando estuvimos leyendo la carta a los Gálatas que hablaba de que en Gálatas 2:16, no lo voy a leer todo, pero el hombre que intenta justificarse por las obras de la ley no es salvo? Dice la Biblia en Gálatas 2:16, sin embargo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Amigo y hermano, si tú me estás escuchando y no eres salvo, pero estás haciendo buenas obras, que tú crees que estás haciendo buenas obras, te estás portando bien, entonces no tienes salvación. Si basas tu creencia que eres buena persona en tus obras, no tienes salvación. Tú necesitas la salvación en Cristo Jesús y después viene la santificación. Apartarte del mundo, pero no apartarte a la forma como vive el mundo, sino santificarte a la forma como Dios espera que tú vivas. Pablo decía que no solamente en santificación, dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:13, os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual, versículo 14, Él os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amigo hermano, eso es lo que Dios quiere, que tú alcances la gloria del Señor, que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. O sea, que tú y yo, después de haber escuchado todos estos versículos que Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses, del anticristo, de las señales y todo eso, pareciera que hay gente que entra en pánico, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Mira todas las señales, mira todo lo que está pasando, o no nos vamos tan lejos. Hoy en día, ¿cuánta gente entra en pánico por todas las cosas que hay a su alrededor? Oye, hay escasez de comida, no hay trabajo, no hay dinero. ¿Cómo le hago para...? Y entra la gente en pánico y luego escuchan el apocalipsis, escuchan los jinetes y pareciera que la gente entra en pánico. No debería ser más bien para que puedas pedirle al Señor que te salve y te salve de toda esa ira venidera que viene. No debería más bien, en lugar de toda esta información, llenarte de preocupación, de estrés. No debería decirte, Señor, ¿cuánto más te necesito en mi vida? Yo necesito esas buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14 decía eso, lo que acaba de decir, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y hermano, eso es lo que el Señor desea, que tú alcances la gloria del Señor Jesucristo, que tú veas todo el esplendor de la gloria de Dios en un futuro. ¿Te acuerdas de la transfiguración? Cuando
Jesús invitó a sus discípulos, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan, y vieron a Jesús transformado, transfigurado, vieron su rostro resplandeciendo como el sol y sus vestidos blancos como la luz, vieron hablando con él a Elías y Moisés, y escucharon una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Era Jesús, era la misma gloria de Dios en la tierra. Pareciera que mucha gente cuando escucha la gloria de nuestro Señor Jesucristo es estar en los cielos, ver la luz, el esplendor, las nubes. Mira, hoy en día la gloria de Dios está en la tierra. ¿Y sabes cómo? Por medio de ti y por medio de mí, que podemos compartir la palabra de Dios a otros, que podemos transmitir la gloria de Dios. Y que no tienes que simplemente estar allá en los cielos como para decir, ya tengo la gloria de Dios. No, si tienes a Jesucristo, como dijo Dios, este es mi hijo amado, a él oí, tienes la misma gloria de Dios en tu vida. Tú y yo debemos estar agradecidos por eso. Porque la misma Dios, la misma forma gloriosa de Dios ahora está en nosotros, nuestro ser. En un futuro, te cuento algo que va a pasar en un futuro de la gloria de Dios en Mateo 24:30. Si quieres, vamos ahí para que lo veas. Mateo 24:30 dice que todos lo van a ver. Hablando de la segunda venida y todo lo que va a pasar y las señales, me refiero a la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos van a poder ver la gloria de Dios. Mira lo que dice Mateo 24:30. Ve tu Biblia, por favor. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tú y yo vamos a ver esa gloria. A lo mejor, vuelvo a decirte lo mismo, tú no necesitamos ni verlo, tú y yo la tenemos, ya está con nosotros, pero va a haber en un tiempo dado que cuando nosotros vamos a alcanzar y ver esa gloria en los cielos, van a ver otros, van a ver la gloria de Dios y ellos van a temer. ¿Sabes que para nosotros ver la gloria de Dios va a ser sentido de agradecimiento porque ya llegué al cielo? Ahora tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? Ahora tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos la gloria de Dios, pero va a llegar un momento que ya no va a haber más nada que es más que esconder, sino vamos a ver todo el esplendor de Dios cuando estemos en los cielos. Para nosotros va a ser sentido de alegría, pero para otros, los que no creyeron en Él, para ellos va a ser sentido de lamento. Qué interesante es eso, ¿no? Que para algunos la gloria de Dios es sentido de amor, de agradecimiento, de alegría, pero para otros es sentido de preocupación. Y si tú que me estás escuchando no sabes todavía a dónde vas a ir cuando muera, yo deseo que tú tengas la gloria de Dios en tu vida. Simplemente tienes que pedirle a Jesús que sea tu Salvador. Y esa gloria de Dios que va a venir en esta segunda venida del Señor Jesucristo, en la cual no sabemos el día, ni la hora, ni el momento, para algunos va a ser para lamento. Y yo deseo que para ti que estás viendo o que vayas a ver este video futuro no sea para lamento, sino sea para que cuando tú y yo estemos en los cielos sea para alegría. Qué interesante que ahora la palabra de Dios, acercarnos a Dios, es sentido de ahorita estamos en el tiempo de gracia, donde todos podemos acercarnos a Dios, pero va a llegar un momento que ya esta gracia ya no se va a terminar. Ahorita estamos en un excelente tiempo, en este momento estamos en un excelente tiempo para que tú y yo nos acerquemos a Dios y veamos la gloria de Dios por medio de Jesucristo. ¿Te acuerdas las palabras que Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro ya había muerto y Jesús le dijo, quiten la roca? Y Marta le dijo, oye, Jesús ya huele mal. Y Jesús le dijo en Juan 11:40 a Marta, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dijo? Verás la gloria de Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Si tú y yo creemos en Cristo, veremos la gloria de Dios. Pero no será para lamento, sino será para alegría.
Y yo quisiera evitar que sea para tristeza, para preocupación, si tú no conoces al Señor. Pero si tú conoces a Cristo, aquel momento será sentido de gozo y de alegría. Pero por eso, ¿qué podemos hacer mientras? Mantengámonos firmes. Sigamos firmes para salvación. Lo que hemos creído, lo que hemos escuchado de Dios, mantengámonos firmes. No te desanimes, no te distraigas, no por ver todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor digas, no, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia. No, mantente firme. Y después de todo lo que Pablo había dicho en 2 Tesalonicenses, como dije, a lo mejor para algunos era sentido de preocupación, de estrés. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar el anticristo? A lo mejor ya está al lado de mí, no me he estado dando cuenta. No, sino si tú ya conoces al Señor, mantente firme. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, y en otra versión dice, con todo esto en mente, Pablo le está diciendo en la versión NTV, con todo esto en mente, ¿qué debemos de hacer? 2 Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, dice, y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, lo que quiere el Señor es que estés firme, que mantente firme, que estas situaciones no te desanimen, que la pandemia no te desanime, que ver a otras personas que no se conectan a las transmisiones en vivo no te desanime, que ver que otras personas no tienen el mismo interés que tú por buscar a Dios, que no te desanime, que ves que otras personas ni en cuenta con la Biblia, ni creen en lo que dice la Biblia, es más, ni la leen, ni se preocupan, pero tú sí, no te desanimes, sigue firme, mantente firme. Esas son las palabras que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses. Manténganse firmes, después de todo, sigan firme, porque acuérdate, como dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos, lo leímos en otra vez, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, ¿qué dice? Espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Algunos lo harán. Lamentablemente algunos se alejarán, renegarán de su fe en los postreros tiempos. Vamos, no nos vayamos tan lejos, ni siquiera en el tiempo de la gran tribulación, aún ahora. ¿Cuántas personas de tu iglesia, de nuestra iglesia, después de este tiempo de pandemia, van a regresar a la iglesia? No lo sé. Aunque de verdad, en este tiempo hemos llevado la palabra a muchos otros lugares que nunca antes lo habíamos llevado, y eso es una bendición. Y vamos a seguir transmitiendo en vivo, ¿verdad? No, pero no para que te quedes ahí, no, pues aquí me quedo en mi casa. No, sino para que vengas, te congregues. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas de los que nos reuníamos antes o de que se reunían en tu iglesia se van a mantener firmes después de esta pandemia? Pablo decía, manténganse firmes. Acuérdate de los héroes de la fe, ¿te acuerdas? Cómo batallaron, cómo fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Imagínate todo lo que vivieron esos héroes de la fe. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Estoy leyendo Hebreos 11, 37 al 39, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabes qué es lo prometido? La gloria de Dios en la tierra. Eso es Jesucristo. Y sabes, ellos no lo vieron. Lo prometido, el Mesías prometido. Pero nosotros sí. Es más, está en nosotros, está en nuestras familias, está en nuestra iglesia. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que Él dejó, habita en nosotros. ¿Cuánto más debemos de tener esperanza? Si ellos dieron su vida por lo que creyeron. Yo no sé si el Señor en alguno de nosotros, de nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo, tengamos que dar nuestra vida por lo que creemos. Yo no sé. A lo mejor probablemente no lo sé.
Pero ellos dieron su vida por lo que creyeron, por la promesa, por Dios, dieron su vida por dar el mensaje. Ellos se mantuvieron firmes. ¿No deberíamos de hacer lo mismo nosotros? Y más porque tenemos su Espíritu en nosotros. ¿Pero qué más? Mire lo que dice Pablo. Así que, hermanos, estad firmes. También que después de estar firmes, ¿qué debemos hacer? Retengamos la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantén la doctrina. Mantén lo que el Dios te ha dicho en su palabra. Mantén lo que te hemos transmitido en los mensajes, los domingos, los miércoles, los viernes. Hermanos, no es para que, no tengo nada que hacer, ¿qué les digo? No. Es para que tú y yo estemos aprendiendo palabra de Dios, retengamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No lo dispersemos, sino lo podemos retener para nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo me pregunto, ¿cuántas personas se han levantado y han dicho, yo soy el Mesías? No, acuérdate lo que pasó en Texas, ¿te acuerdas los davidianos? Cómo personas dieron su vida creyendo que él era el Mesías y se tomaron esa píldora, ese medicamento o ese veneno y murieron creyendo que él era el Mesías. ¿Cómo no hubo alguien que les dijera, mira, Dios dice esto en su palabra, no te engañes? Amigo y hermano, tú y yo tenemos herramientas, pero ¿sabes qué? A veces no las usamos. A veces no vamos a la Biblia. Conozco una persona que le decía a otro, oye, léeme el capítulo que sigue. Léeme el capítulo que sigue. ¿No sería mejor tú leerlo? Entiendo que a veces algunos no pueden por problema visual, mejor no saben leer, lo entiendo eso, pero no lo entiendo. Personas con capacidades necesarias para leer su palabra. ¿Cómo vas a poder estar firme de los ataques del enemigo si no tenemos la doctrina de Dios? Si no tenemos la doctrina de salvación, si no tenemos la doctrina de los falsos profetas, si no tenemos toda esa información, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a sucumbir ante los falsos profetas? No nos vamos tan lejos, hermanos y amigos hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día a nuestro alrededor han aprovechadose de la fe de las personas? Les entregan su casa, les entregan sus cuentas bancarias. No nos vamos a tan lejos, hermanos y amigos. Les entregan a sus hijas. Porque alguna vez ellos soñaron y dijeron, yo soñé que debes de darme tu hija, y le entregan a su hija virgen. Imagínate. ¿Dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? Eso pasa en Guadalajara. Por eso Pablo les decía, retengamos la doctrina. No la pierdas. El estudio de los últimos tiempos es un estudio muy interesante porque nos habla de Mateo 24, 9 al 13. Y lo digo porque algunos van a sufrir en los últimos tiempos por creer en Cristo Jesús. En esos últimos tiempos se ocupa ¿qué? Firmeza y retener la palabra de Dios. Vea Mateo 24, 9 al 13, por favor. Mateo 24, 9 al 13. Mira lo que dice. Mateo 24, 9 al 13. Entonces, fíjate lo que van a pasar a las personas de aquel tiempo. Dificultades enormes, en el tiempo de la tribulación. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, de todas las gentes por causa de mi nombre, el nombre de Jesús. Muchos tropezarán, versículo 10, 24, 10, Mateo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ¿será qué? Será salvo. ¿Cuánta gente va a ser engañada en ese tiempo de la gran tribulación? ¿Cuánto no se va a necesitar aprender la doctrina, reconocer a Jesucristo? Gracias a Dios que nosotros creemos que la iglesia no va a estar en aquel tiempo, pero más, no nos vamos tan lejos. ¿Cuántos hoy en día
no están firmes, no retienen la palabra de Dios, no la retenemos. Pero aquí dice, en aquel tiempo de la gran tribulación, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Imagínate. En aquellas personas van a tener quizá una pistola en su cabeza. A ver, ¿crees en Jesús? ¿Estás seguro de tu salvación? Imagínate, tu pistola en tu cabeza. Estoy seguro de mi salvación. Híjole, ¿qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice sus promesas? Ay, se me olvidó. No pasa nada. Imagínate. Y con la pistola ahí, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en la salvación? Y uno van a decir, sí creo. Disparan el gatillo. Y para ellos el versículo dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. Hermanos, la vida cristiana no se trata de que al inicio corrí bien. Y ya mis últimos años de vida cristiana fueron los peores, ¿no? Tú y yo si iniciamos bien, como le dice Pablo a los Gálatas, iniciaron por el Espíritu, ¿quién les dijo que regresaran a la carne? El cristiano empieza bien y termina bien. Pablo termina diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:16 y nos recuerda algunas cosas. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, número uno, que te dé firmeza el saber que tienes un Padre celestial y un Señor nuestro. Amigo y hermano, estas promesas no son de cualquier persona, son del Señor Jesucristo y Dios y el Padre. ¿Y sabes qué? Él te amó. Nos amó con un amor ágape, un amor sacrificial, nos amó mucho. Pero también Pablo dice, también nos ha dado en 2 Tesalonicenses 2:16, nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Quién más te puede dar consolación eterna sino más que Jesucristo? La consolación eterna no viene por una cuenta bancaria, no viene por un trabajo, el mejor de los trabajos, no viene por una casa, un carro, por mucho dinero, viene por solo Jesucristo. Consolación eterna es sin principio ni fin, para nunca cesar. Jesús dijo en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida, ¿qué? Vida eterna. ¿Quién te da consolación eterna? Solo Jesucristo. También Él nos da buena esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo y en su promesa de salvación. No esperamos en una palabra dicha por un no sé, un hombre, no esperamos por una palabra dicha por alguien que se levantó y murió. No esperamos en una promesa dicha por un gobernador, por un alcalde, por alguien que tú aprecias mucho que te dijo una promesa, no. Esperamos y tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Solo en Él. Además, Él nos conforta nuestro corazón. Es lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:16, que Él mismo, el versículo 17, conforte vuestro corazón. Algunos confían, como dicen los salmos, en sus caballos, en sus riquezas. Salmos 62:10-11 dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Versículo 11, Salmos 62:11. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, ¿qué tenemos en Jesús? ¿Qué tenemos en Jesús entonces? Jesús nos ama. ¿Qué tenemos de Dios? Él es nuestro Padre y Jesús es el Señor. ¿Qué nos ha dado Él? Él nos amó. Nos ha dado consolación eterna. Nos ha dado esperanza. Él conforta tu corazón. Pero también Él, ¿sabes qué va a hacer? Y que Él pide también que tú hagas. Él nos confirma en toda buena obra. Hermano, no solamente las palabras de Pablo terminan en buenas palabras de ánimo, sino en 2 Tesalonicenses 2:16 termina diciendo, 17, perdón, y con eso se termina el capítulo, dice, y os confirme en toda buena palabra y obra.
Hermano, Dios espera que tú y yo trabajemos para Él. En toda buena palabra y obra. La Biblia dice, 2 Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿te acuerdas? Enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a decir, todas estas palabras de la segunda venida del Señor Jesucristo, las señales, todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar, no es para que tú y yo nos pongamos tristes, preocupados, nos desanimemos, sino más bien es para que nos pongamos a trabajar en su obra. Porque Él confirme, dice, como dice 2 Tesalonicenses, confirme en toda buena palabra y obra. Quizá algunos simplemente se quedan, sí, yo confío, en Él está mi esperanza, Él me conforta, Él está yo quiero ver la gloria de Dios, todo lo bueno, todo lo grande, y esos cantos, esas alabanzas son bien agradables, me llenan, y todo eso se escucha bien bonito, ¿sí? Pero Él espera que trabajemos para Él. Qué interesante que Pablo termina este capítulo diciendo eso, en toda buena obra. Jesucristo es Señor nuestro y Dios nuestro Padre. No es cualquier persona la que nos da esta salvación, esta promesa. Él nos salva y nos da vida eterna. Pero ¿sabes qué? También espera que trabajemos para Él. Sabemos que solo Jesús salva. Solo Él puede darnos confortar nuestro corazón, dar nuestra esperanza, solo en Cristo podemos ver la gloria de Dios, porque solo Jesús salva. Pero Él espera que trabajemos para su obra en esta tierra. Me despido con una historia. Dice, un aviador durante la Segunda Guerra Mundial fue alcanzado por un proyectil enemigo y tuvo que lanzarse en paracaídas. Pero no se abrió. Afortunadamente cayó en una zona pantanosa y no murió. Después de 3 meses de recuperación en el hospital, le preguntaron qué le había causado mayor sensación. Él le respondió, el querer agarrarme del vacío. Si la sensación más terrible que puede sufrir y experimentar un ser humano es querer agarrarse del vacío, no podemos vivir en el vacío. Dios bien nos lo demuestra la parábola de Jesús de aquel hombre que limpió su casa y expulsando el demonio que tenía, pero luego la deja vacía. Al final su situación fue peor que al principio, porque nadie puede vivir en vacío. Hermanos, nuevamente, quiero recordarte eso. Solo Jesús salva. Solo Jesús puedes ver la gloria de Dios. Tenemos un Dios y Padre celestial, a Jesús, el Señor nuestro. Solo Él nos puede confortar. Solo Él nos puede dar esperanza. Solo Él nos puede dar la consolación eterna. Solo Él nos puede dar esa paz que tú y yo necesitamos. Lo demás es lo que el enemigo te quiere vender. Que si compras tal cosa, que si consumes tal cosa, vas a encontrar el elixir de la vida. Eso es lo que el enemigo te quiere vender. Pero tenemos a Jesús. Solo Jesús salva. Que eso sea la base para tu vida y lo recuerdes. Que retengamos la doctrina, que nos mantengamos firmes. Pero también para que mantengamos nuestra vida en toda buena obra. ¿Está bien? Que esta serie de 2 Tesalonicenses 2 te anime, no para que estés triste, así preocupado, sino que te anime para servirle al Señor. Y más en este tiempo, la iglesia tiene que estar despierta. ¿Qué te parece si oramos? Y dejamos para el día después nos desconectamos. Lo recuerdo el viernes con las mujeres ahí con Vero. Y el sábado inscríbanse, compartan. Ya sea la invitación de Vero, de las mujeres o de los hombres, compártanos, ayúdenos a compartir para que llegue esta información a más personas.